Todos ustedes o buena parte de ustedes deben haber leído las noticias según las cuales el Papa Francisco estaría prácticamente a punto de cambiar la doctrina católica sobre el celibato sacerdotal, que es una disciplina, no un dogma, es decir, es una tradición, una forma de actuar y no una verdad fundamental de la que depende la identidad de la Iglesia. Y todo esto a partir no de unas palabras dichas por el Papa, sino dichas por el actual nuncio apostólico en Caracas, en Venezuela, Monseñor Pietro Parolin, que, como sabemos, a partir de octubre será el brazo derecho del Santo Padre en el gobierno de la Iglesia y de las relaciones con los estados, Monseñor Pietro Parolin. Monseñor Pietro Parolin dio una entrevista al diario El Universal a un periodista bastante poco informado y con una agenda clara de tratar de presentar a Monseñor Parolin y al presente Papa como ultraliberales que quieren cambios radicales en la Iglesia. Durante esta entrevista hubo un pasaje específico de la entrevista que fue el que definitivamente dio la vuelta al mundo, y fue la siguiente. En una parte muy breve de la entrevista, bastante extensa, donde, como digo, el periodista está tratando de empujar a Monseñor Parolin como sea, y Monseñor Parolin, para el que lee íntegramente la entrevista con mucha calma, con mucha calidad, con mucha integridad, pero también con mucha firmeza, detiene los avances liberaloides del periodista. Y hay el siguiente intercambio que leo textualmente. El periodista dice: el celibato no es, ¿no? Y deja a medias la pregunta, y Monseñor Parolin contesta: no es un dogma de la Iglesia y se puede discutir porque es una tradición eclesiástica. Punto. Este intercambio es el que llevó a todos los titulares del planeta a decir: el Papa cambiará la disciplina eclesiástica del celibato. Se acabó el celibato, el Papa va a abrir la discusión, etc. Pero miren ustedes dónde está la farsa deliberada de estos medios informativos, que a un católico medianamente, no estoy diciendo altamente, medianamente pensante, le basta entender que es una farsa. Primero, dicen el Papa cuando las declaraciones son de Monseñor Pietro Parolin. Segundo, dicen el secretario de Estado cuando Monseñor Parolin es en este momento nuncio en el Vaticano. Y ciertamente su entrevista es extremadamente relevante porque va a ser el secretario de Estado y ya ha sido elegido por el Papa como su hombre de confianza, ¿no? De hecho, entre algunos de los comentarios que han existido en todos los idiomas, la cadena norteamericana NBC cita a un profesor bastante liberal, digamos, del Boston College, un college jesuita muy, muy apartado de la doctrina de la Iglesia, el profesor Thomas Groom, que dice: difícilmente Parolin hubiera hecho este comentario si no tuviera la impresión de que el Papa está abierto a tener esta conversación. Es decir, lo que Groom está implicando es que el Papa habría coordinado con Parolin soltar esta, entre comillas, bomba sobre el celibato sacerdotal. Lo raro es que Groom es un intelectual, pero no hace lo que cualquiera honestamente y decentemente haría, que es ir directamente a los documentos del Papa. Y en este caso, ir directamente al documento de la entrevista con Parolin. En la entrevista, cuando el periodista, este empujón, le dice a Monseñor Parolin qué tan cercano es al Papa, Monseñor Parolin con gran honestidad contesta: la verdad es que no he hablado mucho con él y pienso que cuando tenga la gracia y la oportunidad le preguntaré el porqué de esta elección, o sea, por qué lo he elegido a él como futuro secretario de Estado. Así que no sabría cuál fue la razón por la que el Papa pensó en mí. Puedo decir, sin embargo, que me siento muy afín a su manera de entender la Iglesia. Pero acá se dan cuenta ustedes
Grun dice, debe haber coordinado con el Papa, ¿no? Y Monseñor Parolín en la entrevista está diciendo, no he coordinado nada con el Papa, ni siquiera sé bien por qué él me ha elegido, ¿no? Resulta que cuando algunos medios tuvieron la decencia de consultarle al padre Federico Lombardi, al vocero de la Santa Sede, sobre esta entrevista y la supuesta revolución que se viene, el padre Lombardi muy brevemente se limitó a decir, lo dicho por el arzobispo Parolín es totalmente consistente con la enseñanza de la Iglesia. Y efectivamente, el celibato sacerdotal es una disciplina en la Iglesia, una tradición, no es un dogma, ¿no? Y por tanto, a diferencia del dogma, puede efectivamente, teóricamente, cambiar. Pero Monseñor Parolín en ningún momento ha implicado que va a cambiar. Es más, les cito acá algunos pasajes de la misma entrevista que los medios de comunicación no han citado. Pasajes de la misma entrevista al que ustedes pueden ir en el Diario Universal y en la que el periodista, por ejemplo, le dice, ¿el celibato se remonta a qué época? Le pregunta, ¿no? Porque el periodista es uno de los convencidos de que el celibato sacerdotal ha sido aplicado recién en el siglo XVI con el Concilio de Trento. No es así. Esta es la respuesta de Monseñor Parolín. Se remonta a los primeros siglos. Después, la implementación se aplicó durante todo el primer milenio. Pero a partir del Concilio de Trento se insistió mucho en eso. Es una tradición y ese concepto pervive en la Iglesia porque a lo largo de todos estos años han ocurrido acontecimientos que han contribuido a desarrollar la revelación de Dios. Este es Parolín, ¿eh? Estoy citándolo textualmente de la entrevista del Universal, que en una parte de la entrevista que nadie ha citado. Y dice el periodista, a propósito del celibato, y antes que termine la pregunta, ¿no? Apenas dice el periodista a propósito del celibato, Monseñor Parolín lo interrumpe y dice, el esfuerzo que hizo la Iglesia para establecer el celibato eclesiástico debe ser considerado. No se puede decir sencillamente que pertenece al pasado. Es un gran desafío para el Papa porque él posee el ministerio de la unidad y todas esas decisiones deben asumirse como una forma de unir a la Iglesia, no de dividirla. Entonces se puede hablar, reflexionar y profundizar sobre estos temas que no son de fe definida y se pueden pensar en algunas modificaciones, pero siempre al servicio de la unidad y todo según la voluntad de Dios. No es lo que me plazca, sino se trata de ser fieles a lo que Dios quiere para su iglesia. ¿Se dan cuenta ustedes lo que está diciendo Monseñor Parolín? Es que uno no puede tomarse a la ligera. O sea que el celibato no es dogma, es disciplina. Ya pues, entonces el Papa lo va a cambiar. No lo va a cambiar. Aquí clarísimamente con esta explicación, Monseñor Parolín está diciendo, oigan, esta es una tradición valiosísima. Se ha desarrollado a lo largo de los siglos. Algunas necesidades pragmáticas, sí, hay pocos sacerdotes, hay gente casada que quiere ser cura. Ninguna de esas razones pragmáticas tienen el peso del que tiene la tradición y el desarrollo de esa tradición. Es más, en otro pasaje de la misma entrevista, ¿y por qué insisto en que es la misma entrevista? Porque la prensa internacional cita un pasaje enano de esta entrevista para hacer el lío y el mito de que el Papa está por cambiar el celibato sacerdotal, pero no utiliza otros pasajes de la misma entrevista que cualquier periodista medianamente decente debería leer. Porque no voy a citar a Monseñor Parolín sin haber leído el íntegro de la entrevista, que es no solamente lo que este servidor ha hecho, sino lo que quiero compartir con ustedes, de otros pasajes que ustedes pueden ir y leer en la nota de Así Prensa, y además ir al hipervínculo que hemos puesto para que vayan al íntegro de la entrevista y ustedes la lean, ¿no? Para que no se conformen con la basura, las estupideces, la ignorancia y las manipulaciones del 98% de la prensa secular sobre este tema. En un momento, cuando el periodista intenta presentar al Papa Francisco como un revolucionario que va a traer cambios radicales, el arzobispo Parolín aclara. Así es decir, el Papa está trayendo cambios,
Pero esos cambios no pueden poner, acá estoy citando otra vez a Parolin textualmente, repito, pero esos cambios no pueden poner en peligro la esencia de la Iglesia, que tiene una continuidad en la historia proveniente de su fundación por Jesucristo. Entonces se debe ser fiel. La Iglesia nunca podrá cambiar al punto de adaptarse completamente al mundo. Si lo hiciera y se perdiera en él, es decir, en el mundo, ya no cumpliría su misión de ser sal y luz para todos. Y más adelante Monseñor Parolin sigue diciendo lo siguiente. Escuche, otra vez cito textualmente a Monseñor Parolin. Y quiero subrayar el tema de la continuidad, es decir, de cómo la doctrina de hoy tiene que seguir en continuidad con la doctrina de ayer y de siempre. Quiero subrayar el tema de la continuidad porque a veces parece, y no sé si exagero, que el Papa Francisco va a revolucionarlo todo, a cambiarlo todo. Y el periodista decepcionado repregunta, ¿pero no es eso lo que se espera de él? Es decir, que lo cambie y lo revolucione todo. Monseñor Parolin contesta, se espera que él ayude a la Iglesia a ser Iglesia de Jesús y a cumplir su función. Eso lo deben hacer todos los papas. Pero la Iglesia tiene una constitución, una estructura, unos contenidos que son los de la fe y que nadie puede cambiar. Punto. Hermanitos, quien lee esto, y estoy citando textualmente, quien lee esto, ¿cómo podría decir que Monseñor Parolin está de alguna forma implicando que la doctrina de la Iglesia va a cambiar y que la práctica de la Iglesia sobre el celibato sacerdotal va a cambiar? La única persona que yo he visto de toda la avalancha de prensa mal informada o mal intencionada cubriendo sobre este tema que haya dicho algo razonable es una periodista, que no es una periodista entre mis favoritas, pero es una periodista que en este tema es razonable, que se llama Elizabeth Díaz, de la revista Time en Estados Unidos, y que es la única que ha publicado un comentario en la página web de la revista Time que dice, que lleva el título ¿Por qué la política sobre el celibato para los sacerdotes católicos no va a cambiar próximamente? Y básicamente explica en sencillo lo que yo les acabo de explicar. Eso no se puede concluir ni de lo que dice Parolin, ni de la manera como actúa la Iglesia, que dicho sea de paso, no ha cambiado ninguna tradición importante en más de 500 años. Que tengas un buen día.